El libro de Éxodo resuena de relatos de personas oprimidas, esclavizadas, perseguidas, explotadas y degradadas. Es por eso que hoy en día, si tú te sientes olvidado, abandonado, te sientes esclavo, este relato es para ti. Porque en este relato nosotros encontramos que el mismo Dios que actuó en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los israelitas, también puede liberarte a ti haciendo los mismos y mejores milagros. Por eso el libro de Éxodo es una historia de redención, es una historia de liberación y también de salvación. Porque aquí encontramos cómo Dios entrega solución a un pueblo que por años oró y le pidió que pudiera actuar. Y Dios actuó cumpliendo con su palabra. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar estudiamos la palabra del Señor. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente con esta comunidad. Sé que hace tiempo que no comentamos la lección de Escuela Sabática, quedamos medio cortos, después no la comentamos, pero ahora en este tercer trimestre estamos con todo y esperamos todas las semanas poder sacar este video para poder repasar la palabra del Señor y estudiar la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Éxodo. Ya yo tengo acá mi lección, ustedes también la tienen su Biblia a mano y vamos a repasar. El título de la lección de esta semana, que es el trasfondo, es el inicio, la introducción, es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, que es uno de los personajes principales, pero sin duda el personaje principal de toda la Biblia es Dios, Dios actuando e interviniendo en la historia de la humanidad para poder cuidar de su pueblo. Y es importante porque quizá el centro de la lección de esta semana tiene que ver con que Dios se acuerda de su promesa, Dios respeta su pacto y siempre cumple lo que Él promete y se acuerda de su pueblo. Por eso el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 2 versículos 23 y 25 y dice lo siguiente: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Dios siempre se acuerda de sus hijos. Dios nunca se olvida de las promesas que les hace a cada uno de sus hijos. Por eso, si tú estás orando, si tú estás esperando una respuesta del Señor, no tengas ninguna duda de que Dios en su momento, a su manera, en su tiempo, te va a responder. Y siempre la respuesta de Dios es la mejor para nuestra vida. Vamos a estudiar la lección y para eso vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos reunirnos para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con la historia de Éxodo, Señor, donde nosotros podemos ver cómo tú liberaste al pueblo de Israel. Señor, si hay alguien que en este momento se siente mal, se siente oprimido, se siente esclavo de algún pecado, siente que las condiciones en las cuales se encuentra actualmente son difíciles, así como tú ayudaste a tu pueblo en la antigüedad, también puedes hacerlo hoy en día. Bendice, Señor, a esta persona, acompáñala, dale fortaleza. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros y que ahora al estudiar tu palabra, Señor, podamos tener la seguridad de que tú estás junto a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca del Éxodo. Vamos a partir con nuestras Biblias en Éxodo capítulo 1, versículo 1, porque para poder comenzar a manera de introducción, el nombre en la Biblia hebrea del libro de Éxodo es Shemot, ¿ya? Que es la palabra que significa nombres. Shemot, nombres. En la Biblia hebrea, de hecho, la primera palabra que sale en cada uno de los libros es justamente el nombre del libro. Y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y ahí comienza a nombrar a cada uno de los hijos de Jacob. Y dice el versículo 5 lo siguiente: todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Recordemos que fue por causa de José que Israel llega a Egipto. Y esto es importante poder destacarlo. Recordemos un poco la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, él llegó a la casa de Potifar, administró la casa de Potifar, prosperó la casa de Potifar, luego la esposa de Potifar trató de seducirlo, de acostarse con él fue fiel al Señor y por lo tanto fue acusado de querer, ¿cierto?, violar a la esposa de Potifar injustamente,
y por eso terminó en la cárcel. Allí en la cárcel le fue tan bien, prosperó porque el Señor estaba con José y constantemente la Biblia nos dirá que Dios estaba con José y por lo tanto José prosperaba, porque esa es la clave del éxito para cualquier persona. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos hacer en el nombre del Señor si estamos junto a Él. Y José entonces en la cárcel recibe o interpreta los sueños del copero de Faraón, también del panadero, y finalmente después del tiempo Faraón tiene sus propios sueños, el copero se acuerda de José, entonces le dice que hay un hombre en la cárcel que es José que puede interpretar los sueños, y José interpreta los sueños o el sueño de Faraón, y por lo tanto le dice y le explica que 7 años iba a tener Egipto de abundancia y 7 años de pobreza absoluta, donde no iba a haber nada, iba a haber hambruna, sequía total. Y, y ahí en ese momento José inclusive le mostró el cómo tenía que administrar Egipto para que no sufriera en los tiempos de hambruna. Y es por eso que Faraón se puso feliz con el plan y dejó de administrador a José como segundo al mando de todo Egipto. Ahora es importante poder destacar lo siguiente. Los historiadores mencionan que el faraón de José era un faraón Ixo, de la dinastía Ixo. Los Ixos venían de afuera, venían de Asia. Y fueron personas que se acercaron a la nación de Egipto, empezaron a vivir con los egipcios hasta que se asieron del poder de la casa de Egipto, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Comienzan una dinastía y ellos eran extranjeros y es por eso que de alguna manera empatizaban o simpatizaban o no tenían problemas con otro extranjero que era José, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? Lo deja como segundo al cargo. Y aparte también, la Biblia nos demuestra las habilidades que tenía José como administrador. Los egipcios, al contrario de los israelitas o la familia de Jacob en aquel tiempo, los egipcios no tenían problemas con sequías porque ellos siempre tenían al río Nilo que estaba alimentándolos constantemente, les proveía de agua, les proveía de alimentación para sus plantas, ¿cierto? El regadío completo y por lo tanto siempre tenían y nunca les faltaba. No así como la familia de Jacob, que dependían de las lluvias, de su ganado, dependían, ¿cierto?, de lo que le diera la tierra y por lo tanto ellos habían aprendido a recolectar, a recoger, a almacenar. Pero los egipcios, como no tenían ese problema, por lo tanto ellos nunca almacenaban. Y es por eso que cuando José plantea esta cuestión, el hecho de almacenar, ellos no lo saben hacer porque nunca lo han hecho, porque siempre han tenido el río Nilo para que los pudiese alimentar. Entonces José les va a enseñar algo que había aprendido en su propia tierra, ¿ya? Y es por eso que queda al mando y ayuda, ¿cierto?, a toda la nación de Egipto y se trae a su familia y ahí llegan los 70, como nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas en Egipto? Bueno, nos dice el versículo 6 lo siguiente, que murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación, versículo 7, pero los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y esto es interesante, ¿ya? Porque pasa lo mismo que quizás pasó con los Ixos, que se multiplicaron y se hicieron del poder. Bueno, ahora, nuevamente, los israelitas, ahora un pueblo, ¿cierto?, creció, se multiplicó y estaba allí con los egipcios y comenzó a ser una amenaza para los egipcios. Y esto es interesante, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Ixo viene de la palabra o significa reyes pastores, porque eran nómades que llegaron a la tierra de Egipto. Y por lo tanto los egipcios, ya para la época de los tiempos de Moisés, nuevamente se hicieron del control, ¿ya? Los egipcios de sangre, ya sacaron a la dinastía Ixo y comenzaron, ¿cierto?, con nuevamente su dinastía y ahora, ¿cierto?, empezaron a ver a los israelitas, no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo, por lo tanto, ¿cierto?, se están haciendo fuertes, se están multiplicando, tenemos que tener cuidado con ellos, ¿ya? Tenemos que tener cuidado con ellos. Por eso el versículo 8 nos dice lo siguiente, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Bueno, ¿cuál es este nuevo rey, ya, que no conocía a José? Lo más probable es que fue Amosis I, ¿ya? Amosis I. Y estamos hablando de otra dinastía, ¿ya? La dinastía de los Mosis, ¿ya?
Amosis, Amenhotep, Tutmosis, ¿ya? Que era una dinastía de egipcios. Estamos hablando de la 18ª dinastía de los egipcios, ¿ya? 1500, por allí, ¿ya? Donde comienza cierto Amosis I a gobernar. Y lo más probable es que el faraón que no conocía a José fue Amosis I, que dijo a su pueblo lo siguiente, versículo 9. Dice lo siguiente: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ya ellos venían con la idea de lo que le había pasado con los Ixos y ahora estaban viendo al pueblo de Israel como una amenaza. No queremos que nos pase lo mismo. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Versículo 11, pasó lo siguiente. Entonces se pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas, y así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Ya? Algunos creen, y algunas películas de Hollywood ubican, ¿cierto?, en la dinastía 19ª, ya con la palabra Ramsés, y piensan, ¿cierto?, que el faraón del Éxodo es Ramsés. Pero en realidad los historiadores, los arqueólogos, ¿cierto?, han ubicado que el Éxodo estaba en la 18ª dinastía y no en la 19ª. Por eso estamos hablando del año 1570 a.C. en adelante, que comienza la historia. Entonces fue Amosis I el que tuvo miedo de los israelitas, pero también fue Tutmosis, o Amenhotep, perdón, I, quien esclavizó al pueblo de Israel, ¿ya? Y le dio más trabajo al pueblo de Israel. Ya nos dice lo siguiente, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y le tenían miedo. Entonces Amenhotep lo que hizo fue seguir esclavizando más al pueblo de Israel, darle más carga para que pudieran construir sus ciudades. ¿Ya? Estamos hablando de una cosa impresionante, lo que hicieron ellos. ¿Ya? Más tarde, Tutmosis fue lo más probable que decretó la muerte de los hijos de Israel, ya de los niños. Nos dice lo siguiente, versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura, ¿ya? Servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, con toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observar el sexo. Si es hijo, matadlo; si es hija, dejadla vivir. Y así nosotros estamos viendo, ¿cierto?, cómo esto se intensifica, este problema, ¿ya? Y fue en la dinastía de Tutmosis I, donde Tutmosis I tiene una hija que es Hatshepsut, ¿ya? Hatshepsut, y Hatshepsut es obligada a casarse con su hermanastro. Recordemos que en aquel tiempo, ¿ya?, los reyes, las dinastías se casaban entre familias, ¿ya? En esta ocasión, Tutmosis I tuvo una hija que fue Hatshepsut, ya que llegó a ser reina también de Egipto, y Hatshepsut se casó con su hermanastro, ya que era un bastardo porque era hijo de la concubina de Faraón, ¿ya? Y que llegó a convertirse en Tutmosis II. Hatshepsut se casó con Tutmosis II siendo jovencita, ¿ya? Y lo más probable, los historiadores mencionan que Hatshepsut fue la princesa que adoptó a Moisés. Ahora, esto es interesante porque Hatshepsut con Tutmosis II tuvieron una hija, ¿ya? No tuvieron hijos, tuvieron una hija. Ya la hija después fallece, ¿ya? Pero cuando Hatshepsut adopta, cuando ocurre todo este tema, ¿cierto?, con que mandan a decretar muerte y matar a todos los hijos, ya, de los israelitas varones, y resulta, ¿cierto?, que a Moisés lo guardan, lo salvan, ¿cierto?, porque vieron que era un varón bueno. Ya más adelante en la lección vamos a repasar de eso. Lo más probable es que Hatshepsut tenía alrededor, nos dicen los historiadores, de 13 años, quizás menos, 10 años. Ya era una adolescente en aquel tiempo y ella recibe a Moisés en el agua y lo adopta como su propio hijo, como siendo una respuesta. Él era enviado. Recordemos que el río Nilo era importante, ¿ya? Ahí estaba su dios Hapi,
y simbolizaba lo que era la fertilidad, la prosperidad de la nación de Egipto. Y Hatshepsut toma, ¿cierto?, a Moisés y le pone su nombre, ya que es Moisés, ¿ya? Y Moisés es un nombre egipcio, ¿ya? En hebreo significa recogido de las aguas, pero en Egipto significa hijo de. La lección nos deja claro, ¿cierto?, que significa hijo de, ¿ya? Porque así terminaron todos los nombres. Recordemos, Tutmosis o Tutmoses, ¿ya? Y también el nombre anterior, ¿cierto?, que es Amoses. Entonces Moses era su nombre. Lo más probable es que el nombre completo, como fue recogido de las aguas y el dios del río Nilo era Hapi, el nombre de Moisés era Hapi Moses, ¿ya? Pero Moisés, lo más probable es que cuando creció rechazó su nombre egipcio y solamente queda como Moshe, ¿ya? Y ahí viene el nombre, ¿cierto?, recogido de las aguas, porque él rechaza el nombre del dios de Egipto y queda con un nombre hebreo, ¿ya? Eso es lo que nos dicen, ¿cierto?, aquellos que estudian la historia de Éxodo, que habrá sido así. Ahora, Hatshepsut llegó a ser reina de Egipto porque Tutmosis II era un hombre bien enfermizo, era un hombre bien débil. De hecho, no se ganaron grandes guerras con Tutmosis II, ¿ya? Y lo más probable, ¿cierto?, es que quien mandaba en realidad, quien gobernó en realidad Egipto fue Hatshepsut. Y cuando nace Tutmosis III, ya que también no es hijo de Hatshepsut, ya es hijo solamente de Tutmosis con una concubina, ya, porque pasó lo mismo que con el papá, ¿cierto?, de Hatshepsut, ¿cierto?, que tenía su concubina. De ahí nace Tutmosis II, que se casa con Hatshepsut, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto?, el esposo, que es Tutmosis II, tiene a su concubina, porque con Hatshepsut no puede tener un hijo varón. No puede tener un hijo varón, pero ahí está Moisés. Y Moisés viene a ser un regalo para la princesa o la reina Hatshepsut, ¿ya? Es un regalo porque viene desde el río, y ella piensa que es un regalo de los dioses, porque ella no había tenido un varón, y por lo tanto, ¿cierto?, Moisés tenía muchas probabilidades de haberse convertido en faraón, ¿ya? Faraón es un título, ¿no?, para el rey de Egipto, ¿ya? Él era el rey de Egipto. De hecho, faraón, si uno analiza la palabra faraón, significa casa mayor, casa mayor. Por lo tanto, cuando se habla de faraón, ¿cierto?, se habla de la casa mayor. Es como si hoy en día, ¿cierto?, dijéramos la Casa Blanca habló, ¿ya? Faraón habló, la casa mayor habló, la Casa Blanca dijo esto. O en Chile, ¿cierto?, la moneda o la Casa Rosada, ¿cierto?, habló y dijo y anunció esto. Bueno, lo mismo era faraón, era la casa mayor, pero con el tiempo llegó a ser el título del gobernante, en esta ocasión de el rey, ¿ya? En Tutmosis III, que es el hijo de Tutmosis II, ¿ya? Como era pequeño, finalmente, ¿cierto?, quien fue corregente de él y quien finalmente se hizo del poder de Egipto fue Hatshepsut, fue una reina. Quizás Hatshepsut es la reina más conocida junto con Cleopatra de todas las reinas que han reinado en Egipto, ¿ya? Ahora, la lección nos habla específicamente del tema de las parteras, ¿ya? Y hay algo interesante que a mí me llamó bastante la atención que menciona acá en la lección, porque en ninguna parte de la Biblia se nombra a Faraón por su nombre histórico. Ya no tenemos, ¿cierto?, el nombre de Faraón, sino que se habla del rey de Egipto, que es Faraón. En cambio, nosotros tenemos a las parteras, que eran, ¿cierto?, Cifra y Fua, y ellas, ¿cierto?, deciden ser fiel al Señor, no matar, ¿cierto?, y dar una excusa. De hecho, ellos dijeron, cuando le desobedecieron a Faraón, la respuesta de ellos fue, cuando Faraón les preguntó, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Versículo 19, ellas dicen lo siguiente, las parteras respondieron al Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios bendijo a las parteras. Ahora, la lección mencionaba que a ellas se las nombra por su nombre, pero a Faraón nunca se nombra por su nombre. Y esto es interesante porque en la historia secular, en la historia normal, y de ahí nosotros tenemos los nombres que posiblemente tienen, ¿cierto?, Amosis, Tutmosis, Amenhotep, ¿cierto?, Hatshepsut, ¿ya? Porque en la historia secular están esos nombres, pero la Biblia
No se trata, ¿cierto?, de los reyes. La Biblia no cuenta la historia de los reyes, la Biblia no cuenta la historia de los poderosos, la Biblia, ¿cierto?, no cuenta la historia de aquellos que tienen mucho dinero, sino la Biblia cuenta la historia de aquellos que fueron fieles a él. Y por lo tanto, ¿cierto?, no es tan importante el nombre de Faraón como si el nombre de Cifra y Fuga, porque ellas decidieron ser fieles al Señor ante el decreto de este rey. Por lo tanto, se preserva su nombre porque para Dios es importante aquellas personas. En la historia secular, las personas comunes, las parteras, los artesanos, la gente común del pueblo, no tienen nombre. Solamente tienen nombre los reyes. Pero en la historia sagrada, que es la historia de la Biblia, las parteras, los artesanos, los pescadores, aquellos que decidieron ser fieles a Dios, tienen su historia y son nombrados por su nombre porque son reconocidos por Dios. Dios enaltece a aquellos que son fieles y le da lo mismo a aquellos que son poderosos en este mundo. Es interesante el contraste que menciona acá la lección, ¿no? Por eso que nosotros también tenemos que ser fieles al Señor, ¿ya? Y ser fieles en todas las cosas al Señor. Vamos a avanzar en el estudio de esta lección, ¿ya? Como ya dijimos, ¿cierto? Moisés nace y Moisés se le ve como un niño que es un hombre bueno. Se traduce como hermoso, dice su madre, pero en realidad, ¿cierto?, es bueno. Y la lección lo deja bien claro, muy bueno, ¿ya? Porque Dios tenía un plan para él. Dios tenía un plan para Moisés. Y parte de ese plan para Moisés, ¿cierto?, haber sido salvado de esta barquilla, ¿cierto?, que llegó justo donde estaba la princesa en aquel tiempo. La princesa, como era joven todavía, no lo va a cuidar. De hecho, tampoco cuidó a su hija, ¿no? La mandó, ¿cierto?, para que otros la cuidaran, otros la enseñaran, y después volvió cuando era más grande, y en esta ocasión fue la propia madre de Moisés quien cuidó a Moisés y le enseñó todos los valores que estaban allí. Es importante. Elena White resalta la importancia del valor de una madre y de las enseñanzas que puede transmitir una madre para con sus hijos, que le sirvieron bastante a Moisés, ¿ya? Y como yo les mencioné, ¿ya?, Moisés pudo haber llegado a ser un hombre extremadamente grande en la nación de Egipto. De hecho, recordemos que los egipcios no eran egipcios y Moisés, que era israelita, pudo haber sido faraón. Pudo haberse hecho cargo de toda la nación de Egipto, pero lamentablemente, cierto, a veces con nuestras decisiones nosotros podemos cambiar los planes que Dios tiene para nuestra vida, ¿ya? Moisés adelantó el plan del Señor en una riña entre dos israelitas, nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, Moisés intervino y la acusaron, ¿cierto? Y le dijeron, ¿me vas a matar como mataste a ese egipcio que estaba castigando, ¿cierto?, y estaba dándole latigazos a un israelita? ¿Ya? ¿Vas a hacer lo mismo conmigo? Y ahí Moisés se da cuenta de que está en apuros. Esto llega, la noticia se traspasa rápidamente de que había matado a un egipcio, y esto recuerda entonces los momentos más difíciles de la nación de Egipto cuando los egipcios se hicieron del poder, ¿ya? Y por lo tanto Faraón, ya recordemos Tutmosis II, se enoja y por lo tanto manda a matar a Moisés, y Moisés tiene que huir y se va al desierto huyendo para poder cambiar completamente su vida, ¿ya? Completamente su vida. Moisés quería de alguna manera liberar a su pueblo, ayudar a su pueblo con el poder militar, pero no esperó para que Dios interviniera y Dios se hiciera cargo realmente de la liberación del pueblo de Israel. Muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Tratamos de ayudar, darle una mano al Señor, tratamos de hacer nuestra voluntad, tratamos, ¿cierto?, de hacer las cosas a nuestra manera, y allí cometemos un error grande. Por lo tanto, tenemos que desaprender aquellas cosas que nosotros aprendimos para poder aprender a vivir dependiendo plenamente del Señor. Y eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Moisés se va al desierto y en el desierto tiene que volver a aprender. 40 años en el desierto, de tal manera que la historia de Moisés se puede dividir en tres partes. Pero en primer lugar, los 40 años en Egipto, donde él aprende todo lo que es de Egipto. 40 años en el desierto, donde él desaprende aquellas cosas y vuelve a aprender la dependencia del Señor. Y los otros 40 años de liberación del pueblo de Israel de Egipto y camino hacia la tierra prometida, ¿ya? Cambió toda su vida. Para Moisés cambió todo.
¿ya? Pero finalmente él decide ser fiel al Señor y dejar su lugar como príncipe, no como rey de Egipto, para poder aprender a vivir plenamente del Señor, siendo el profeta de Dios. Es tremenda la historia de Moisés, nos deja bastante enseñanza para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a vivir como vivió Moisés, dependiendo de Dios completamente. Seguramente las lecciones de más adelante nos van a seguir enseñando después de este trasfondo histórico y profundizando más acerca del éxodo y cómo se dio el éxodo y cómo Dios intervino en la vida, ¿cierto?, de los israelitas y también en la nación de Egipto para poder sacar a su pueblo. Bueno, algunas cosas que son importantes que nosotros podemos repasar, ¿no? Fueron 40 años en el desierto. Ya en el imaginario popular está que Moisés era tartamudo, pero en realidad no es tanto así, sino que 40 años ya había dejado de hablar Egipto, había dejado esa lengua de lado y por lo tanto no estaba ya familiarizado, no se acordaba, no podía hablar claramente, ¿cierto?, el idioma de los egipcios para poder comunicarse con Faraón y hacer la petición de liberar a su pueblo. Ya, eso es importante que nosotros podamos repasarlo. Otra cosa importante que aconteció en el desierto es que Moisés tuvo hijos. ¿Ya? El primero de ellos se llamó Gerson, porque extranjero era en la tierra, ¿ya? Y le iba a recordar siempre de que era extranjero. De hecho, el término hebreo significa hombre allende a la montaña. Es decir, el pueblo hebreo es un pueblo que siempre se tiene que reconocer como extranjero. Y así nosotros también siempre tenemos que reconocernos como extranjeros porque no somos de esta tierra, sino que somos de la patria celestial. Y vamos a vivir en esta tierra cuando la tierra sea renovada. Es importante poder destacar aquello. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a seguir estudiando la lección de escuela sabática, pero esperamos, ¿cierto?, poder seguir aprendiendo y dependiendo completamente del Señor en cada una de las decisiones que nosotros tenemos. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima lección.